Estamos entonces en la clase 3, clase un poquito áspera para muchos. 3 y 4 ya saben que son, pues yo pensé que la 4 no tanto, pero sí me alecciono que la 4 les resultó brava, ¿no? Sí, es el común denominador, sí, que ha resultado peor que la 3, más brava que la 3. Sí, ok, sí. Conceptos que en la vida viste. Totalmente. Yo eso les comentaba antes que son conceptos de quinto año de la carrera de farmacia, llevados a un lenguaje muy simple y a una forma de entenderlo muy práctica, digamos, en lo posible, ¿sí? Pero son conceptos realmente de quinto año de la carrera de farmacia, lo que es receptores, membrana, procesos LADME. No, procesos LADME está un poco antes, pero hay conceptos ahí que lo de biodisponibilidad, por ejemplo, es un concepto bastante avanzado. Eso después nos va a servir para entender cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento por ahí de marca más conocida, que vos decís, misma dosis, misma concentración, exactamente igual. Sí y no. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad puede ser diferente. Y entonces tengo que entender el concepto de biodisponibilidad. ¿Mm? Y para entender el concepto de biodisponibilidad tengo que entender lo que es una curva plasmática. Bien. Bueno, vamos entonces con el crucigrama de la 3 que hablaba de átomo, célula, molécula, transporte de membrana y todo eso, ¿sí? Bueno, ¿quién refutó la teoría de la abiogénesis? Pasteur. ¿Y qué es la teoría de la abiogénesis? No lo hagas ahora, trata de participar de la clase, que esto es lo que podemos aprovechar, después el resto lo podemos hacer en casa, ¿sí? Pero ahora que estamos acá tratemos de aprovechar de este rato que estamos juntos, ¿sí? ¿Qué me decían? Exactamente, generación espontánea, muy bien. Sí, de una vida anterior, que se contrapone con la cuestión de los bichitos, el gorgojo y la humedad. Y tengo que hacer un TikTok ahora de eso. Tengo que hacer un breve TikTok. Y ahí estoy yo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que la vida, ¿de dónde viene? De la vida. Y entonces los gorgojos en ese paquete de fideos, ¿de dónde salieron? ¿De la humedad, de la harina? ¿De dónde salieron? De un gorgojo anterior, ¿verdad? Creo que ahí quedó. Bien. Es un concepto que se refutó hace un montón de tiempo y sin embargo todavía seguimos diciendo, no, la bacteria viene de la humedad. ¿La bacteria es un ser vivo? Otro TikTok. Otro TikTok. A ver, ¿la bacteria es un ser vivo? Sí, no, regular, ¿qué? ¿Sí o no? La bacteria es un ser vivo. ¿Y un virus es un ser vivo? Ah, ¿qué? ¿Sí o no? No, no. Por muchos autores, el, el virus está considerado un parásito. No, el virus, esto es así. El virus es un parásito obligado. El virus no puede replicarse estoy hablando. No digo vivir. Ven que no digo, el virus no puede vivir sin un huésped que lo hospede. No, no, no. El virus no se puede replicar, o sea, multiplicar sin un huésped que lo hospede. El virus, de hecho, no está vivo, no cumple un ciclo vital, no nace, crece, se reproduce y muere. ¿Se entiende? Entonces el virus no se considera un ser vivo. El virus se dice que está en un estado latente. Está ahí, para joder nomás. ¿Se entiende? La bacteria, por otro lado, sí es un ser vivo chiquitito, pero es un ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. Se alimenta, todo. El virus no se alimenta. El virus está ahí. Es una hebra de material genético. Ya lo vamos a ver cuando en la clase 6 creo que lo vemos. Bueno, entonces, muy bien. Teoría de la abiogénesis ya nos quedó claro. La vida siempre viene de la vida.
O sea que una bacteria, ¿de dónde vino? De una bacteria igual, o sea, una Escherichia coli dio otra Escherichia coli de la misma cepa, todo, no dio una pseudomona, ¿se entiende? O sea, lo mismo con cualquier otro insecto o cualquier otro animal. Bien, está formada por dos átomos, dos o más átomos, una molécula, por lo menos dos átomos, ¿sí? Bien, una molécula. ¿Por qué se unen las moléculas? ¿Por qué se unen los átomos? Sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué se unen? ¿Por qué tienden a unirse? Sí, sí, podría andar por ahí la cosa también. ¿Por qué tienden a unirse? Sí, esa sería una explicación de cómo se unen, digamos, pero ¿por qué se unen? Estoy preguntando, ¿por qué se unen los átomos? ¿Por qué un átomo tiene ganas de unirse con otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para ahorrar energía. De esa manera ahorran energía cuando están unidos. Entonces, yo les había dado el ejemplo de una pareja, en el video creo que se los doy, ¿no? Una pareja, un alquiler, uno está por un lado, otro está por el otro, pagan dos alquileres. Se juntan, pagan un solo alquiler. Les resulta más barato vivir juntos. O sea, las cosas ocurren por algo, o no ocurren por arte de magia, por algo se juntan dos átomos, se juntan para ahorrar energía. El universo siempre tiende a ahorrar energía, ¿sí? Nosotros tendemos a ahorrar energía, siempre tendemos a tomar el camino más fácil, el camino más simple. Entonces, lo vimos en la clase número 3 al final, que dice que el universo tiende al caos, porque el caos es el estado de menor energía. Algo desordenado implica poca energía, algo ordenado implica trabajo y energía para que esté ordenado. Si no, miren sus habitaciones. ¿O no? ¿Sí? Naturalmente tiende a desordenarse todo. Para ordenarlos requiere trabajo y requiere energía, ¿sí? Bien, entonces los átomos se juntan para ahorrar energía. Bueno, están en el núcleo y no tienen carga. Los neutrones, y sirven como una especie de huevo batido en el relleno de la empanada, para ligar, para unir. Porque piensen que, ¿qué pasa con las cargas que son iguales? Se atraen, se repelen, las cargas iguales. ¿Se qué? Se alejan, se repelen. Las cargas eléctricas iguales se repelen. Las cargas contrarias se atraen, ¿sí? Los polos opuestos se atraen. Pero es así. Entonces, ¿cómo hago yo para tener tanta energía acumulada en el núcleo? Bueno, no se sabe muy bien. Ahí intervienen los neutrones también. Porque imagínense que hay un montón de cargas todas juntas. Por eso, cuando ese núcleo libera su energía, hablamos de energía nuclear, energía del núcleo del átomo. Y si les digo energía nuclear, ¿en qué piensan? Bomba, explosión, liberación de energía enorme, ¿no? Bueno, justamente. Entonces, esas cargas se mantienen juntas, entre otras cosas, gracias a los neutrones. Para eso están los neutrones ahí, para permitir que se junten esos protones en el núcleo del átomo. Bien, eh, contienen grasa en su interior y están formados por una sola capa. Micela. Bien. Estructura fundamental de la materia. Átomo. Bien. Tendencia de un átomo a ganar electrones. Esa es larga. Electronegatividad. Electronegatividad, que es una tendencia propia como una característica del átomo, digamos como su punto de fusión, punto de ebullición, etc. Bueno, hay un parámetro que se llama electronegatividad, que es la tendencia del átomo a ganar electrones. Hay algunos que tienen mucha tendencia a ganar electrones y otros muy poca. Entonces los que tienen muy poca lo que van a hacer es
ceder electrones, ¿sí? Molécula de cloruro de sodio, sal de mesa, sodio, cloruro. El cloro tiende a arrancar un electrón al sodio, ¿sí? Por eso está Cl negativo y Na, que es el símbolo del sodio, positivo. ¿Por qué? Porque el sodio pierde un electrón y se lo lleva el cloruro, ¿sí? Por ejemplo, ese es un ejemplo de un enlace con alta diferencia de electronegatividad, un enlace de tipo iónico. ¿Por qué se llama iónico? Porque forma iones. Hay dos iones, un ion negativo y un ion positivo, ¿sí? Los iones no pasan fácilmente la membrana celular, porque la membrana celular es grasa fundamentalmente. ¿Y la grasa cómo es? ¿Polar o no polar? No polar. ¿Y un ion cómo es? ¿Polar o no polar? ¿Cómo? Un ion es extremadamente polar, porque ya es tan polar, hablamos cuando la carga está hacia su lado. En este caso arrancó el electrón directamente, o sea, no es que desplazó un poco la carga para su lado, agarró el electrón y se lo llevó. Entonces es negativo directamente y el otro es positivo directamente, ¿sí? Entonces es extremadamente polar. Eso no pasa por la membrana en condiciones normales. Podrá pasar a través de algún canal iónico que esté hecho específicamente para que pueda pasar el ion, pero en condiciones normales no pasa. Bueno, sigamos. Enemigo del agua. Hidrofóbico, exactamente, muy bien. Pasaje de un líquido a través de una membrana semipermeable. Ósmosis, muy bien, excelente. Ósmosis, pasaje líquido a través de una membrana semipermeable. Célula con núcleo y organelas. Eucariota. Acuérdense de esto, que no solo es el núcleo, o sea, lo que más lo diferenciamos, ¿tiene núcleo? Como yo te dije antes, ¿tiene núcleo? Sí. ¿Qué es? Eucariota. Pero no solo tiene núcleo, también tiene organelas, y las organelas son pequeños órganos, digamos, dentro de la célula. ¿Cuáles son esos órganos? No, no, ribosomas tienen todo. Hablamos de pequeños órganos cuando están rodeados de membrana. Los ribosomas no están rodeados de membrana, son ahí, pequeñas estructuras. Los que están rodeados de membrana, ¿cuáles son? Mitocondrias, ¿qué más? Aparato de Golgi, retículos endoplásmicos, tanto liso como rugoso, vacuolas, lisosomas y demás, si hubiera, ¿ok? Bueno, entonces las eucariotas tienen núcleo y organelas. Acuérdense, bien. O sea que si yo les digo que una célula tiene mitocondrias, ¿de qué estoy hablando? Eucariota. Si yo les digo que una célula tiene ribosomas, ¿de qué estoy hablando? Ojo. Ahí está. Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser cualquiera de las dos. Bien. Bueno, se encargan de la producción de energía. Mitocondrias. Estás afiladísima con las células. Muy bien. ¿Eh? Bien, bien, bien. ¿Qué estás estudiando? Ajá. Molécula polar y no polar a la vez. Eso no lo ves en la facultad. Anfipática, muy bien. Es polar y no polar a la vez, porque tiene una parte que es polar y una parte que es no polar. Entonces se comporta como ambas. Se comporta como polar y se comporta como no polar. Enlace que se produce cuando hay una gran diferencia de electronegatividad. Buen día. ¿No hay nadie? Me parece que no debe haber venido nadie. Probablemente lo den por acá, en alguna de las aulas, pero aparentemente no vino nadie. Mira, arriba, por acá abajo seguro que no. Hay una escalera en la entrada, subí y fíjate arriba, pero yo no vi a nadie, ¿eh? Para mí no tienen clase hoy. No, por favor. Bueno, entonces, estábamos en molécula polar y no polar a la vez, en la 7. Enlace que se produce cuando hay una gran diferencia de electronegatividad, ¿qué tipo de enlace?
iónico, que en realidad no es un enlace, sino que es una estructura geométrica, digamos. Pero bueno, vamos a nombrarla así como enlace. Pero en realidad le arrancó uno al otro. Entonces no hay un enlace. Yo hacía, ahí les gustó la analogía de una pareja se separa, la pareja vive junta y su pequeño retoño, Bendy, vive con ellos, ¿sí? Eso es una molécula no polar, ¿sí? El pequeño retoño barra Bendy es el electrón, ¿ok? Mamá, papá y el pequeño retoño, listo. No polar. Mamá y papá se separan, ¿sí? Papá, mamá. ¿Con quién se va el pequeño retoño barra Bendy? Con la mamá. ¿Por qué? Porque sí. Porque vivimos en una sociedad feminista. Ok. Tema para otro curso, para otro debate, ok, está bien. Porque entiendo que la mamá, mientras tenga que amamantar, el niño tiene que ir con la mamá, porque el padre no lo va a amamantar. Pero ¿y después de eso, por qué? Porque sí. ¿Y por qué las mujeres se jubilan a los 65 y los hombres a los 70? O 60 y 65. Porque sí. Ok, dale, listo. ¿Y por qué si alguna saliera de acá y me hace una denuncia por acoso sexual, ni me preguntan a mí, me agarran de las pestañas y me meten en cana? Eh, Porque sí. Ok, me estoy metiendo en un tema, ¿no? Bueno, alguna va a decir, los feministas, está bien, lo entiendo, pero hay como algo que se corrió en la sociedad, ¿eh? Me parece que se polarizó de una forma que... La información, porque ya es como que el feminismo, los hombres son todos malos, es lo peor que Tal cual. y no es Especismo, como dicen algunos, ¿no? Bueno, pero volvamos a los átomos. Entonces tenemos mamá, papá y el pequeñín, todos juntos, molécula no polar. Se separan, en general el bebé se va con la mamá, entonces ahí tenemos, pero hay un vínculo, lo van a ver, lo visitan, hay un vínculo, entonces eso es una molécula polar. El electrón está desplazado hacia el lado de la madre, está más tiempo con la mamá, ¿sí? Por eso la nube electrónica está más con la mamá, está desplazado, es polar, pero hay un vínculo. Ahora, mamá y papá se separan en malos términos y papá, vamos a poner a papá ahora de malo, se lleva al electrón, al niño, a vivir a Singapur. No hay más vínculo. Eso es un enlace de tipo, este último, iónico. No hay un vínculo, sino que uno le arrancó el electrón al otro. ¿Se entiende? Ahí tienen los tres enlaces con un componente social que no se van a olvidar. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, están en el núcleo y tienen carga positiva, los protones. Giran alrededor del núcleo y tienen carga negativa, los electrones. Enlace que se produce cuando hay una diferencia de electronegatividad pequeña, pero pero es pequeña. Entonces, ¿qué enlace? Covalente. Correcto, covalente. No sé si será covalente, si entra covalente, será covalente. Entra covalente, ok, covalente. Porque podría ser polar o no polar en ese caso, pero bueno. Entiendan que es covalente polar y covalente no polar, pero el enlace es covalente en ambos casos. Amigo del agua, hidrofílico, partícula cargada eléctricamente. No, ión. Acuérdense, el átomo es eléctricamente neutro. La carga del átomo es cero. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de ¿qué? ¿Qué? La misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, la carga neta del átomo es cero. En cambio, los iones tienen carga neta, positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? Que le sobra un electrón, entonces será como. Tiene un electrón de más. ¿Cómo será? No hay que mirar nada. Hola, no hay que mirar nada. Tiene un electrón de más. ¿Cómo es el electrón? Electrón. El electrón es negativo. El electrón es negativo, tiene un electrón de más. Entonces, ¿cómo es?
Negativo. Al átomo le está sobrando un electrón. ¿Cómo es? ¡Ay, la! Tengo un átomo. Si le sobra un electrón es negativo y si le falta un electrón es positivo. ¿Sí? Siempre hablamos de si le sobra o le falta un electrón, porque cuando hablamos de cambio en el número de protones hablamos de otro elemento. ¿Sí? ¿Ok? No se cambian no podemos tocar, la química no toca los núcleos. A lo sumo lo que hace es comparte electrones nada más con otros átomos, pero nada más, los núcleos se mantienen. Eso sería la física nuclear, que rompe núcleos, ¿se entiende? Pero la química no toca los núcleos, solamente las nubes electrónicas y cómo se comparte un electrón con otro, ¿ok? Bueno. Como son opuestos. O sea, no porque haya más, va a ser más. Digamos, si hay de más, es negativo. Y si hay de menos, es positivo. Porque la cantidad de protones es constante, siempre es la misma. Por ejemplo, tengo 17 protones en el núcleo, 17 electrones. Eso es un átomo de determinado elemento. A ver, si fuera sodio, si no me equivoco, es 23, carbono 12. Vamos por el carbono 12. Si tiene 12 protones en el núcleo es carbono. Tiene 12 electrones también, ¿sí? Si tiene 11 es otra cosa, hay que mirar la tabla periódica. No sé cuál es el número 11 en la tabla periódica, no me acuerdo. Si el átomo tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Si le está sobrando uno, se vuelve un ion. Ya no es un átomo, es un ion negativo de ese elemento. Y si le falta un electrón, es un ion positivo de ese elemento. A ver, para que me quede. ¿Por qué prende esa luz? Y ahora no prende. ¿Qué corte hay? ¿Qué no hay? La electricidad es la materia que estudia los procesos eléctricos, pero lo que pasa por el cable no es electricidad. No. Lo que pasa por el cable es una corriente eléctrica o corriente de electrones. ¿Se entiende? Cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es que empiecen a circular electrones a través de los átomos de cobre, en este caso que es el conductor, el cable de cobre, se va pasando un electrón rápidamente, prácticamente a la velocidad de la luz, y eso hace que la luz prenda. ¿Se entiende? Esa corriente de electrones. ¿Sí? No sé a qué venía, pero se van a acordar de la corriente de electrones. Probablemente que se apagó la luz. Bueno, así se van compartiendo los electrones. Entonces, hay sustancias que tienen mayor facilidad para compartir electrones y otras que no. Los plásticos, por ejemplo, no comparten electrones, por eso sirven como aislantes. El cobre, el oro, la plata y los metales en general tienden a compartir los electrones con facilidad. ¿Sí? Por eso los cables son de cobre o de alguna aleación parecida. Podrían ser de oro, pero serían bastante costosos, digamos. De hecho, si se fijan, hay buenos conectores que dicen bañados en oro. Es un oro muy... no es oro puro, obviamente, es un oro muy... pero tiene una pequeña capita de oro para evitar que se oxide y que tenga muy buen contacto y se usa en electrónica. Bueno, sigamos. Amigo del agua, hidrofílico. Hidrofílico, es amigo fílico. Bien, partícula cargada eléctricamente, ion, ya lo habíamos dicho, ion. Célula sin núcleo. ¿Cómo? Procariota, muy bien. Y se encargan de producir proteínas. Los ribosomas, muy bien. Pasemos rápidamente entonces al otro apunte. Bueno, esta cosa. Bueno, la materia está formada por... y estos a su vez por...
Muy bien. Se entiende que protones, neutrones y electrones son partículas subatómicas, porque están por debajo de la estructura del átomo, digamos, forman el átomo. Muy bien, subatómicas. Un ion será positivo si le falta un y será negativo si le sobra un electrón. Muy bien, lo que hablábamos recién. La electronegatividad es la tendencia de un átomo a atraer electrones, ¿verdadero o falso? Verdadero, y es una característica de cada sustancia. Completa el siguiente cuadro respecto a uniones químicas. Alta diferencia de electronegatividad, iónico. Podemos decir enlace iónico, pero ya saben que no es tan enlace. Baja diferencia, covalente polar. Nula diferencia, covalente no polar. ¿Qué es nula? Nada, sin diferencia, ahí está. Bueno, el agua es polar, ya que el oxígeno tiene más electronegatividad que el hidrógeno. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El agua es polar. El agua es una sustancia polar. Así que tengámosla presente porque está en todos lados, ¿sí? ¿Qué es A y qué función tiene en este grafiquito? Membrana celular. ¿B? Bueno, no me dijeron qué función tiene la membrana. Actúa como barrera. Muy bien. Permite el paso de determinadas sustancias, ingreso y egreso, como el portero acá de la facultad. A ver, vos, ¿de dónde venís? ¿Para qué? ¿Dónde vas? Bueno, pasá. No, vos no podés pasar. Bueno, bien. B, entonces, ¿qué es? Núcleo celular. ¿Y qué función tiene? Guarda información en Perfecto. C. ¿Qué es C? una duda ahí. Si es rugoso. ¿Será rugoso o será liso? ¿Cómo sabemos si es rugoso o es liso? Porque el rugoso contiene ribosoma. Correcto, tiene ribosomas, por lo tanto, ¿cuál será su función? Ribosoma sintetiza proteínas. Si un retículo endoplásmico tiene ribosomas, es porque se dedica a sintetizar proteínas, ¿sí? Vamos a suponer que es, qué sé yo, sí, ponele que sea el rugoso, no sé. Ponele, si fuera el liso, ¿para qué serviría? Se encarga de la... Lípidos. Síntesis de lípidos, ¿sí? Bien, D. ¿Qué es D y qué función tiene? Es un ribosoma suelto por ahí. ¿Función? Bien, síntesis de proteína. ¿Qué es E y qué función tiene? ¿Función? Produce energía. Bien. ¿Cada célula tiene solo una mitocondria? No, pero el corazón tiene varios. Muy bien, muy bien. No tendrían por qué saberlo, pero es así. Depende, no tienen una, tienen muchas. Y depende el trabajo que tenga esa célula. Una célula con mucho trabajo tendrá muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque necesita mucha energía. Entonces, las cardíacas son las que más mitocondrias tienen. Las del estómago, que están todo el tiempo produciendo ácido, también tienen muchas, ¿sí? Bien, continuemos. ¿Qué es F y qué función tiene? Bien, ¿y función? Transporte de proteínas. Sí, empaquetado. Aparato de Golgi. Y empaca para exportar, ¿sí? Es como un mercado libre, ahí un mercado de envíos, ponele que... Bueno, las moléculas anfipáticas son polares y No polares. a la vez. Y un ejemplo es el... Detergente. Muy bien, el detergente. Una membrana celular tiene una bicapa, mientras que una micela tiene solo una capa, correcto. Las células sin núcleo son las procariotas, mientras que las que tienen núcleo son las... Muy bien, eucariotas. En el interior de una micela que flota en agua encontramos una partícula de grasa. La difusión simple, la difusión facilitada y el fenómeno de son transportes. Sí, son transportes
¿Nadie más la contestó? Son transportes pasivos. ¿Por qué son pasivos? ¿Qué diferencia el transporte pasivo del transporte activo? Claro, uno requiere energía y el otro no requiere energía. Estos tres que nombramos son transportes pasivos, por lo tanto, ¿qué? No requieren gasto de energía, ¿ok? No requieren gasto de energía. El transporte pasivo no requiere gasto de energía, mientras que el activo requiere gasto de energía. Bueno, y tenemos los dos transportes en las células, ¿verdad? Entonces, ahí como conclusión de la clase 3 que dijimos que sin energía no hay vida, porque uno de los transportes no funciona. Y si no funcionan los transportes, por ejemplo, justo tengo una vecina que me parece que es acumuladora, pero supónganse, si entramos cosas a nuestra casa, pedimos delivery, pum, vienen empanadas, la caja, todo, pum, al otro día pedimos de vuelta, pedimos de vuelta, pedimos de vuelta, y nunca lo sacamos. Eso no es compatible con la vida, como mi vecina del segundo. Porque en algún momento esa célula se va a llenar tanto que va a explotar. Entonces los dos mecanismos son requeridos. No estoy diciendo que uno entre y otro saque, ¿eh? Digo que uno es activo y otro es pasivo, por ejemplo. Es interesante el ejemplo, porque por ejemplo para el delivery yo me lo traen. En ese sentido sería pasivo nada más. Pero sacar la basura es algo activo. Yo le tengo que hacer la bolsita y la tengo que sacar. ¿Se entiende? Entonces, bueno, el ejemplo sería válido por ese lado. Necesitamos los dos tipos de transporte para que la célula siga funcionando. Entonces, si no funciona uno, que requiere energía, por ejemplo, bueno, no es compatible con la vida. Bueno, los fosfolípidos tienen una cabeza y dos colas. Muy bien. Ósmosis es el pasaje de líquidos a través de una membrana semipermeable. Bien, y un ejemplo podría ser cuando ponemos el pie o la mano en agua y sal, ¿no? Que se nos deshincha porque como no puede salir la sal de nuestro interior, de nuestros tejidos, lo que sale es el agua para tratar de disminuir la concentración de sal en el recipiente, cosa que no va a poder hacer, pero trata. Y mientras tanto nos desinflama, por ejemplo, esa mano que le pegamos una piña a la pared, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Con respecto a esto, esta clase, célula, átomo, lo estuvimos viendo, enlace covalente, polar, no polar. Estuvimos hablando ya un poco de eso. Díganme si hay algún punto que haya quedado. Célula polar, no polar, anfipática. ¿Entendemos? ¿Sí? Los tres tipos, que es una mezcla de las dos. ADN, ARN, ribosomas. Bueno, ADN en el núcleo sale como ARN, se encuentra en los ribosomas. Es como el cocinero que en el núcleo tiene la receta de la fórmula de la Coca-Cola. ¿Anda dando vuelta la fórmula de la Coca-Cola? No. ¿Ustedes saben la fórmula de la Coca-Cola? No. ¿Saben por qué es eso? ¿Saben por qué se guardan secretos industriales? Porque sería muy fácil. Yo voy, la patento y nadie la puede usar. Pero hay un problema con la patente. La patente se vence. 20 años, ponele, la patente se vence. Y después estamos todos fabricando Coca-Cola, porque la patente se venció. En cambio, si yo tengo un secreto industrial, no se vence nunca hasta que descubran el secreto. El WD-40 se guarda la fórmula como en 5 lugares diferentes, 5 países diferentes. ¿Alguien hace WD-40 más que WD-40? No. Podrán hacer uno parecido, pero la fórmula no la tiene nadie. Interesante. Bueno, entonces, la fórmula está en el núcleo, es el ADN. Lo que sale es una copia de un pedacito, que es el ARN. Claro, por ejemplo, tal cual, o la DIA. Entonces, va a los ribosomas, agarran esa recetita y ahí construyen la proteína que tenían que construir, ¿sí? A partir del modelo principal que nunca sale del núcleo.
retículo endoplásmico liso y rugoso, ya lo dijimos, lisosomas, mitocondrias. Bueno, los lisosomas no lo dijimos. Los lisosomas son como recipientes que guardan porquerías, ¿sí? Esos son los lisosomas. A veces proteínas mal plegadas. Bueno, ¿vieron lo que hablábamos de sacar la basura? La célula guarda en esos lisosomas la basura. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, como la entrada de nutrientes es permanente, a la célula dice, sí, tengo que sacar la basura, sí, me da paja, dice la célula. Es una célula así, media cancherosa. Entonces dice, sí, después la saco. Pero siguen entrando cosas, como a mi vecina. Entonces nunca la saca. Y esa acumulación a veces trae problemas. Se dice que el Alzheimer, por ejemplo, podría tener relación con esto, ¿sí? Una forma de sacar esa basura de ahí es no comer. Es que cortar el delivery. Es hacer ayuno. Por ejemplo, ayuno intermitente o ayuno prolongado. No exactamente. Cuando nos van a sacar sangre nos dicen que hagamos ayuno para que no tengamos elevados los niveles de glucemia. ¿Sí? Para que no tengamos elevado el nivel de azúcar en sangre, sino que tengamos el nivel basal de azúcar en sangre. Por ahí andaría la cosa, pero en este caso yo lo que digo es, cuando le cortamos el alimento a nuestro organismo dice, epa, ¿qué hacemos ahora? Fíjate en la basura si no quedó algo. Por ahí, abrí la heladera, no quedó un pedazo de pizza de ayer. Acá hay una porción y dale. Vamos a usarla. Este pan quedó viejo. ¿Qué hacemos? Y rayalo, pan rallado y hacemos unas milanesas. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros ayunamos, utilizamos esas cosas que quedaron en los lisosomas. Y es una buena forma de depurar el organismo, ¿sí? El tema del ayuno. Hay que saber hacerlo. Yo, por ejemplo, estoy en ayunas en este momento. Tomé café, sin azúcar, y acá estoy en ayuno. Agua. Sí, sí, agua tranqui. Bueno, ¿vos estás en ayunas también? Sí. Bueno, a ver, una cosa es decir, estoy en ayunas y hago ayuno a propósito, y otra cosa es si salí de casa apurado y no pude desayunar. Eso es otra cosa, pues no tiene nada que ver, porque nuestro cuerpo requiere algunos días para adaptarse. Entonces, es bastante malo decir, no, yo normalmente desayuno, pero hoy salí apurado y no desayuné, porque tu cuerpo, si bien puede utilizar las reservas de grasa, no está acostumbrado. Entonces, puede que te sientas medio mal al principio hasta que decís, che, acá tenés un montón de energía para usar, ¿por qué no la usás? Ah, sí, bueno, pero me resulta más cómodo que ingrese todo el tiempo, ¿entiendes? Yo Entonces, estoy acostumbrada porque llevo a mi nena al cole, no desayuno, aparte que tomo la T4 tengo que esperar claro, cuando sea la vuelta, ya cuando vuelvo me siento y desayuno. bien, ahí haces Vuelvo como caminando, entonces ya. bien, haces un ayuno intermitente corto, Claro, porque es toda la noche más 4 horas de la mañana, más o menos. sí. Estarás haciendo 12 horas de ayuno, ponele, una cosa así. La cura a tu amiga. Porque tiene los intestinos inflamados. Ella va Sí, al médico y no saben qué es lo que tiene, no le dicen bien qué es lo que tiene. Y ella es bastante obesa sí. y me parece que ese es el problema que está teniendo. Por ejemplo, mejor sería que. Pero no es fácil, tenés que tener la decisión y la voluntad de decir, ok, voy a hacer ayuno. Igual la idea es ir de a poco sumándole horas. Por ejemplo, ella hace 12, si vos querés hacer ayuno, por ahí después decís, bueno, ahora sabes qué, no voy a desayunar, voy hasta el mediodía directamente. A mí Y me te vas... pareció raro que no le hayan dicho que eliminen ciertos alimentos. Bueno, hay médicos que están en contra del ayuno, ¿eh? Hay médicos que están en contra, hay nutricionistas que están... Vos escuchás a Cornillot comer cada 3 horas. ¿Qué vivo para comer? O sea, todo el tiempo estoy pensando, uy, te tengo que dejar porque me tengo que ir a comer las 2 ciruelas y vengo. ¿Vos estás loco? Eso es una tontería. ¿Vos te pensás que en el paleolítico el tipo estaba, nada, tengo un chancho, me como el chancho hoy y después estoy 3 días sin comer? Por eso decía que tipo, el ayuno es parte de la natural del cuerpo, que estamos acostumbrados a no comer tanto, que no deberíamos Obvio. comer 3 veces.
Obvio, nosotros comemos porque está todo industrializado, porque abrimos, sacamos, comemos, nos resulta súper fácil. Mirá si tuviéramos que ir a cazar cada vez que queremos comer. Por eso comíamos cada 3 días. Claro, claro. Imagínense si tuviéramos que ir a cazar para comer. Bueno, che, en vez de ir a día, me voy a cazar. Ok, vengo, no sé, por ahí en una semana estoy de vuelta y me vengo con el ciervo, ¿viste? Arrastrando. Sumado, barbudo. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué más? Entonces, ahí está la cuestión de los lisosomas que guardan esas cosas y una forma de eliminar la basura que quedó en el lisosoma es el ayuno. Bueno, membrana celular, bicapa, transporte, ya lo estuvimos hablando, generación espontánea. Esto se les tiene que grabar, ¿eh? Y no quiero escuchar nunca más que digan, el gorgojo viene de la humedad, viene de la harina del trigo. Viene de la... Salió por la resina, la humedad. Claro, no, eso tienen que desterrarlo de sus cabezas. Eso es generación espontánea. Y eso ya sabemos que no existe. ¿Ok? Bueno, Aristóteles versus Pasteur. Me gusta ese fight. Aristóteles versus fight. Bueno, muy bien. Vamos a... Estaría bueno ver ese combate. Yo me lo grabé así. Claro, está muy buena la idea, ¿eh? Está muy buena. Piénsenla así, ¿eh? Se imaginan a Aristóteles en un lado de la jaula y a Pasteur en el otro y ahí. Bien. Aristóteles es fósil, capaz que esté.